Maravilloso, la gente se apropió, porque eso era el sentido, apropiarse, entender de que lo que se estaba haciendo era para beneficio de todos, ¿no? La gente aplaudía, era todo un espectáculo, la gente se había sentado, hacían picnic, ¿no? En el lugar y estaban viendo. Es decir, la gente boquiabierta, ¿no? Ante aquella situación que fue un gran abreboca, ¿no? Y ese abrebocas se traslada después a un lugar que yo le llamé el lugar del abrebocas, justo, Ramón. Sí. ¿Sabes por qué? Hicimos todo ese proceso de entrenamiento, de capacitación, no solamente al personal técnico, sino también a los usuarios. Entonces teníamos que decirle cómo vas a usar si es un sistema totalmente nuevo. Entonces dijimos, vamos a subir a la gente en la ciudad de La Paz, no, gratis. Todavía no había la apertura comercial de La Paz, que den una vuelta y retornen a La Paz. Dan una vuelta. No se bajaban. Y lo mismo los del Alto subían. Entonces yo estaba en la estación central, en un lugar donde podía percibir de los que estaban llegando por primera vez o de los que estaban retornando de su viaje. Tenía eso, porque yo caminaba unos pasos y en el mismo andén recibía a la gente que llegaba o veía a la gente que iba recién a subir por primera vez. Filas en La Paz, 4 kilómetros de fila. Todo el mundo quería ir. Y en el Alto 6. Era impresionante. O sea, la cantidad de gente, unas filas, y la gente quería subirse y tener la primera experiencia con el teleférico. Y recuerdo que subían a la estación, subían las gradas y tenían que girar. Y cuando giraban era su primer contacto con ese transporte nuevo, la tecnología, la modernidad, las cabinas moviéndose en el lugar. Y era automático, Ramón, automático. Pasaban así, mira, y abrían la boca. De admiración. Era sensacional. Por eso yo le bauticé ese lugarcito, esa esquina, el abrebocas. Y claro, y subían, ¿no? Y daban la vuelta y volvían, ¿no? Y era algo sensacional porque también percibías a las personas que ya habían hecho su primer vuelo, ¿no? Para que todos puedan volar, decíamos nosotros, porque eso era. Mucha gente ni siquiera se había subido a un avión, no sabían cuál era la sensación de estar en el aire, etcétera, de subirse a una cabina en pleno movimiento, que yo le llamé el salto al futuro, ¿no? Porque era un salto al futuro. Los chicos, los jóvenes, los subían como si hubieran nacido con eso, ¿eh? Normal. Pero ya las personas mayorcitas... Y ponían, es verdad, la misma sensación que tienen muchas personas, especialmente algunas señoras, cuando se suben a una escalera mecánica. Exacto. ¿Verdad? Que ponen el pie ahí, no sé qué va a pasar, y se aferran ahí. Es increíble. Esto pasaba cuando... Y aquí ocurría lo mismo, porque claro, están muy... Ahora ya no subir al vuelo. ¿Se acuerdan antes cuando al transporte hacíamos subida al vuelo? Ahora ya no hay eso, ¿no? Bajarse al vuelo. Esto era lo mismo. Entonces, cuando estaban en la cabina y la gente pues le tenía miedo y retrasada al subirse. Señor. Y entonces había cabinas que se iban vacías porque no esperaban a que suba la gente, no se puede, estaba en movimiento. Un sistema automatizado de apertura de puertas, sube la gente, se cierra la puerta y se va. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para que la gente no le tenga miedo al salto al futuro? Porque así lo bautizamos, el salto al futuro. Entonces, ¿qué hicimos? Como teníamos los agentes de andén, ¿no? Que colaboraban a las personas, dijimos, usted tiene que ayudarle, ¿sí? Entonces le va a dar la bienvenida. Bienvenido, ¿no? Y le da el empujoncito. Ya no uno piense mucho, ¿no? Entonces no, con cariño. Con cariñito, sí. Bienvenido, Tim, y listo, no le das tiempo a pensar y ya estaba dentro. Tim, y así. Y no funcionó. Lo mismo para sacarlo de la cabina, ¿no? Porque, claro, igual ese movimiento para bajarse, bienvenido, Tim, el jaloncito, ¿no? O sea, aquí ven, ¿no? Y bienvenido. Pero la sensación de la gente que llegaba era espectacular. Era una sonrisa, una alegría, emoción. Había de todo. Recuerdo de un grupo de jóvenes que había subido, ¿no? Ya terminó la vuelta cuando creo que en una cabina venían alabín, alabán, teleférico, ra. Pues nadie los dijo. A lo mejor la cabina iba. No, iban sentados. Yo recuerdo que iban haciéndole barra al teleférico. Nadie se los había dicho, no había dicho, ay, ¿sabes qué? Cuando lleguen, por favor, van a hacer barra. No. Ellos de su propia iniciativa, porque seguramente sintieron que esto era maravilloso, que les iba a mejorar la vida, una serie de cosas. No, y además que era suyo, porque esa es la idea. Cuando la empresa pudo haberse llamado Teleférico Bolivia, Teleférico La Paz, pero cuando tú pones el mí, ¿verdad? El adjetivo posesión, el mí ya es
que es tuyo y hay una apropiación absolutamente justa y necesaria de algo que es un bien común, ¿verdad? Creo que lo he definido bien. Y esto ha logrado, ese empoderamiento, ha logrado